Sin duda los dogmas de la Virgen María son una parte importante de nuestra doctrina católica, pero la reflexión que ha llevado a la proclamación de estos dogmas tiene su centro en Jesucristo, ¿sí? Todo lo que la Iglesia ha reflexionado sobre Jesucristo también nos ha llevado ineludiblemente a la figura de la Virgen María por el papel central que tiene en la historia de la salvación el sí de María al ángel, el sí de María a la vocación que Dios le presenta de ser la madre del Hijo de Dios hecho hombre. Y evidentemente Cristo resucitado, el envío del Espíritu Santo, todo ese acontecimiento que engloba toda la Pascua redentora del Señor, ha hecho que la Iglesia haya profundizado y comprendido de manera más acabada ese papel de María en la redención, en la historia de la salvación. Evidentemente en los evangelios se va desplegando esa figura de María, pero de una manera muy simple, muy puntual, ¿sí? Pero nuestra reflexión teológica sobre Jesucristo y sobre los evangelios ha ido ahondando esa fe de lo que hoy día la Iglesia enseña sobre la Virgen María, ¿no? De allí surgen entonces estos dogmas, esta profundización en esa vocación de la maternidad divina y de la maternidad espiritual de María, como habíamos dicho, de María como madre de todos los creyentes, madre también de toda la Iglesia, ¿sí? Y todo eso es posible al reflexionar y al comprender ese poder de vida que Cristo resucitado nos ha dado. Hace un par de clases hablábamos de la relación de María con la Santísima Trinidad, que la vemos aquí en el centro de este cuadro. María como hija del Padre, como madre del Hijo, del Verbo y como esposa del Espíritu Santo, en cuanto a que el Espíritu Santo es el que suscita con su poder la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad en el vientre purísimo de María. Esta María purísima porque creemos que también ella, en virtud de ser la madre del Hijo de Dios, madre de Dios, ha sido concebida de manera inmaculada, es decir, como criatura perfecta, como Dios quería que todos fueran, como fueron Adán y Eva, creados inmaculados, pero lamentablemente después, habiendo caído en la tentación del pecado, ese pecado original que llega a todos nosotros por la generación de la naturaleza humana, pero que en María, en virtud de que iba a ser la madre del Hijo de Dios, ella es concebida de manera inmaculada, es decir, sin pecado. Y en los evangelios encontramos la anunciación del ángel, la concepción de Jesús, la visita de María e Isabel, la presentación de Jesús en el templo, cuando lo llevan siendo muy pequeñito para su circuncisión, María y José llevan a Jesús. Luego aparece María, como habíamos visto en las bodas de Caná, ella acompañando a Jesús en algunos aspectos de la predicación pública de Jesús, y luego la vemos al pie de la cruz como corredentora con el Redentor, es decir, manteniendo ese sí desde la anunciación del ángel a María, manteniéndolo durante toda la vida de Jesús hasta el pie de la cruz, cuando Jesús se entrega por amor a todos los hombres y se produce la redención de la humanidad. Y luego la vemos a María en el libro de los Hechos de los Apóstoles, junto con los discípulos recibiendo al Espíritu Santo. Y por último, la enseñanza de la Iglesia de la Asunción de María. Todo ese misterio de la vida y de lo que ha hecho Dios en María es lo que se proclama en los dogmas. Ahora bien, ¿qué es un dogma? Vamos a empezar definiendo entonces la palabra dogma, que no solamente es privativo de la Iglesia Católica, sino que tiene el sentido de ser una verdad revelada por Dios. Es decir, no lo podríamos conocer acabadamente si no hubiera sido revelado por Dios. Y una vez que ha sido recibido como una revelación de Dios, Dios nos lo ha dado, se lo ha dado a la Iglesia lo define solemnemente para ser enseñado y para ser creído por todos los cristianos. Esa es entonces la definición de un dogma. ¿Cómo surge la proclamación de estos dogmas? Muchas veces surge ya sea a raíz de dar una respuesta a una herejía, es decir, a una enseñanza contraria. Enseguida vamos a ver la definición de herejía, pero siempre es por una reflexión de los misterios de Jesucristo. O sea, los dogmas marianos han surgido como una reflexión de
del misterio de Jesús, de este Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es que la ciencia teológica que estudia estos aspectos de la vida de Cristo o de la vida de María, que se llaman Cristología y Mariología, van totalmente de la mano. Por eso hace recordar a este eslogan que tuvo un congreso mariano que se hizo en nuestra provincia, en Mendoza, hace más de 40 años, que decía: a Cristo por María y a María por Cristo. El eslogan era a Cristo por María, pero podemos perfectamente decir también a María por Cristo. No hay amigo que no quiera presentarle su madre a sus amigos. Bueno, Jesucristo también lo ha hecho con nosotros. Muy bien, decíamos que es una herejía. Aquí a la derecha les estoy mostrando un dibujo de un personaje de hace muchos siglos, Nestorio, que era un obispo de la Iglesia Católica y que enseñaba cosas contrarias a lo que hemos recibido por revelación de Dios, ya sea en la Sagrada Escritura o a través de la tradición. Por lo tanto, definimos la herejía como una enseñanza contraria a una verdad revelada por Dios, ¿sí? Una verdad revelada por Dios que uno la contradice, eso es lo que se llama una herejía. Vamos a ir entonces viendo rápidamente los cuatro dogmas que enseña la Iglesia sobre la Virgen María. Estos cuatro dogmas son la maternidad divina de María, o sea, María Madre de Dios, la virginidad perpetua, María Virgen, la Inmaculada Concepción, es decir, concebida sin pecado, y la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Como ven, muchos de estos dogmas también los meditamos en los misterios del Santísimo Rosario. Vamos a ir uno por uno. Primero, maternidad divina de María. Este dogma fue proclamado en el año 431, es decir, en el siglo V, en el concilio de Éfeso. Este concilio lo proclaman los obispos y el papa reinante en aquel momento para dar contestación a una herejía de Nestorio, este personaje que les mostraba recién, parado ahí muy simpáticamente en esa estampa que les puse, este obispo de la Iglesia que no creía en la unidad de las dos naturalezas en Jesucristo, es decir, no creía que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, él mismo, la misma persona, enseñaba cualquier cosa y por lo tanto, como no creía que Jesucristo era realmente Dios, por lo tanto no creía que María era Madre de Dios. ¿Sí? Van las dos cosas de la mano. Entonces, profundizando y dando respuesta a esa herejía, es decir, profundizando sobre Jesucristo, se termina definiendo el rol de María respecto a esto. Y lo dice de esta manera. En esa época se contestaba la herejía y el que seguía en la herejía se lo consideraba excomulgado, no más en unidad con la Iglesia. Eso es lo que significa la palabra anatema. Fíjense cómo lo decía. Si alguno no confiesa o confesare que el Emmanuel, o sea Jesucristo, que significa Emmanuel, significa Dios con nosotros, es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios porque concibió según la carne al Verbo de Dios, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho carne, que significa hecho hombre, sea anatema. O sea, el que no confiesa que María es Madre de Dios no está en comunión con la Iglesia porque esto ha sido revelado por Dios. Eso es lo que significaría. Vamos al segundo de los dogmas, el dogma de la virginidad perpetua de María. ¿Sí? Esto fue proclamado en el siglo VII, en el año 649, en el concilio de Letrán, bajo el pontificado del Papa San Martín I. ¿Sí? Obviamente está vinculado este dogma al anterior, al de la maternidad divina de María. ¿Sí? Muchas veces el Evangelio, cuando se refiere a María, lo hace con dos palabras: Virgen y Madre de Jesús. No hay otra. ¿Sí? Nunca dice Madre de otros hermanos de Jesús. Recuerden que la palabra hermanos significaba allegados o del mismo clan o primos o incluso sobrinos o tíos, ¿sí? Siempre que se habla de María, a María se la llama Virgen y se la llama Madre de Jesús. No hay otro título. Entonces, ¿qué es lo que proclama este dogma? Bueno, que ella era virgen cuando recibe la comunicación del ángel y concibe a Jesús, es virgen durante el parto y sigue siendo virgen durante toda su vida por también una decisión personal de ella, ¿no? Como una entrega total de ella
a Dios y a la vocación para la cual fue elegida. Y lo dice de la misma manera que se proclamaban los dogmas antiguamente. Si alguno no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente Madre de Dios y siempre Virgen, en cuanto que concibió al que es Dios único y verdadero, el Verbo engendrado por Dios Padre desde toda la eternidad, en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin menoscabo, es decir, sin ruptura de su virginidad, que permaneció intacta después de su nacimiento, sea anatema. ¿Sí? Entonces, como ven, de manera muy bonita expresada, dice que ella, que es Madre de Dios, es siempre virgen, antes del parto, después del parto y obviamente durante el parto. ¿De qué manera? Y de la manera en que Dios hace las cosas, que para Dios nada es imposible. Vamos al tercer dogma. Vieron que los otros dos dogmas fueron del siglo V y del siglo VII. No hubo otra proclamación de dogma respecto a la Virgen María hasta el siglo XIX. El Papa Pío IX o Pío IX, de ahí viene el nombre del postre Pío IX, en la bula, es decir, en un documento que se llamó Ineffabilis Deus, de un 8 de diciembre de 1854, proclama la concepción Inmaculada de María, ya de otra manera, no como se hacía antes, declarando anatema o hereje al que no creía, sino que decía: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene, porque ya se creía esto, no es que no se creía y acá empezó a aparecer, no, como ya era algo creído por todos, se proclama la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue, por singular gracia y privilegio del Dios Omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada, inmune de toda mancha de culpa original, y que esto ha sido revelado por Dios y por lo tanto debe ser firme y constantemente creído por todos los fieles. A ver, un par de palabritas para explicarlo. María, como todos nosotros, también ha sido salvada por los méritos de Jesucristo, ¿sí? Pero evidentemente, cuando ella es llamada a ser Madre de Dios y se concibe en su seno al Hijo de Dios, la obra de la redención en cuanto a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo todavía no está, porque Él recién está concebido. Pero dice, por gracia y privilegio de Dios, o sea, por única vez, por singular gracia, ella es la única a la cual se le aplica esta gracia, fue preservada, es decir, cuidada del pecado original, ¿sí? En previsión de los méritos de Cristo Jesús. O sea, ya previendo que Jesucristo iba a derramar toda la gracia de la salvación, en previsión de eso, y porque María iba a ser la que lo engendraba, ella ya es preparada de antemano por Dios para que no tenga el pecado original, porque si no el pecado original se le pasaría a Jesucristo y es totalmente incompatible con su ser Dios, ¿sí? Porque justamente Él viene a salvarnos del pecado, ¿sí? Entonces, en previsión de eso, Dios la preserva del pecado original y para que sea la Madre de Dios. Y esto, dice, ha sido revelado por Dios, dice el Papa Pío IX. Muy bien, y el último de los dogmas es el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, que fue definido, podríamos decir, hace muy poco, en el siglo XX, en el año 1950, el Papa Pío XII, en la Constitución Apostólica Munificentici Deus, ¿sí? En esta Constitución dice: proclamamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, acabado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, ¿sí? Fíjense una característica, nombra prácticamente los tres dogmas anteriores, ¿sí? Madre de Dios, Inmaculada y siempre Virgen, ¿sí? Y agrega que, terminado el curso de su vida terrena, no usa la palabra cuando muere. Después el Papa Juan Pablo II va a hablar de la muerte física de María, ¿sí? Porque seguramente, así como Cristo muere, también ella muere, pero dice que ocurrido este hecho del fin del curso de su vida terrenal, ella podríamos decir, es resucitada y llevada al cielo en cuerpo y alma a la gloria celestial. Es decir,
Jesucristo es el primero de los resucitados, luego está su madre y luego vendrán todos los resucitados al final de los tiempos. Todos nosotros tendremos también el mismo camino. Por eso es que decimos que ya en María la iglesia ya está reinando en el cielo, porque lo que en María ha ocurrido, estamos todos llamados a que ocurra en nosotros. Es decir, nosotros vamos a ir al cielo espiritualmente, pero también el día final, el día del juicio final, cuando Jesucristo viene de nuevo en su gloria al mundo y se ocurre la resurrección de todas las personas de toda la historia, nosotros también resucitaremos y estaremos eternamente como persona humana que somos, cuerpo y espíritu o alma espiritual. No hubo más proclamaciones de dogmas posteriormente a este dogma de la asunción a los cielos, pero sí se la ha nombrado muchas veces con distintos títulos. Por ejemplo, Pablo VI la proclama Madre de la Iglesia, ¿sí? Juan Pablo II la va a proclamar Reina de la Familia, y así también el Papa Francisco ha ido agregando también otros títulos, como por ejemplo Madre de los Migrantes, ¿sí? Y así distintos títulos que los distintos papas han ido agregando sobre María. Como decía un antiguo santo, que creo que se los dije, de María nunca es suficiente, ¿sí? Porque cuanto más reflexionemos y ahondemos en el misterio de Jesucristo, Dios hecho hombre, más vamos a profundizar en la obra que Dios ha hecho en María. Como ella misma profetizó cuando fue a visitar a su prima Isabel, y dice esa oración tan preciosa que nosotros conocemos como el Magnificat, dice María, profetizó en aquel momento María: en adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. De estas grandes cosas es de lo que hemos hablado en esta clase sobre los dogmas marianos. Hasta la próxima.